Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas, bienvenidos una vez más a su canal favorito de Salseo del Bueno. Qué emoción me da tenerlos por aquí otra vez. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy les traigo una notición que, madre mía, van a flipar. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos y vamos directos al grano, así que prepárense para soltar el móvil un segundo y agarrarse fuerte a sus sillas, porque lo que les voy a contar hoy va a hacer temblar los cimientos de Internet. Ya lo habrán visto en el título, sí, señoras y señores, tenemos bombazo de esos que hacen historia. Hoy vamos a hablar de dos de nuestras estrellas turcas más queridas, de esa pareja que nos ha robado el corazón en la pantalla y fuera de ella, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Están listos? Porque el chismecito de hoy viene con alfombra roja incluida. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que este es su espacio, su lugar seguro para el salseo más jugoso, así que si son nuevos por aquí, no se corten. Suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes, y únanse a esta gran comunidad de chismosos de corazón. Que aquí todos somos familia. Ahora sí, vamos a darle candela al cotilleo. Bueno. ¿Por dónde empiezo? Así, por lo más importante, Kerem y Hande, al parecer, se han comprado una casa juntos. Sí, como lo oyen. Una casa. Juntos. Y no estoy hablando de un pisito de estudiantes, no, estamos hablando de una propiedad en toda regla, de esas que hacen suspirar a cualquiera. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales, después de que algunos medios turcos, con muy buenas fuentes, confirmaran el bombazo. Imagínense la escena: Kerem y Hande armando nido de amor, decidiendo los colores de las paredes, eligiendo los muebles. ¡Ay, qué bonito es el amor! Y qué bonito es el chisme, claro que sí. Obviamente esto ha desatado una auténtica locura entre los fans. Los comentarios están que arden, las redes sociales echando humo, todo el mundo comentando, opinando y nosotros, por supuesto, disfrutando de cada detalle. Y es que claro, esta noticia viene después de muchos rumores, de muchas idas y venidas, de un tira y afloja que nos ha tenido a todos al borde del asiento. Recordemos que Kerem y Hande se conocieron en el rodaje de la exitosísima serie Senkal Kapm, esa que nos hizo creer de nuevo en el amor verdadero. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la tele, y pronto, el amor de ficción se convirtió en realidad. ¡Ay, esos ojos que se miraban con tanta intensidad! Esos besos que nos dejaron sin aliento. Esa complicidad que se respiraba en cada escena. Pero como en toda buena historia de amor, no todo ha sido un camino de rosas. Tras el final de la serie, la pareja decidió tomar caminos separados, o al menos eso parecía. Los rumores de ruptura no tardaron en aparecer, y muchos fans quedamos con el corazón roto. Hubo un tiempo de silencio, de misterio, de incertidumbre. Pero la esperanza, como dicen, es lo último que se pierde, y parece que la llama del amor nunca se apagó del todo. Los vimos juntos en algunos eventos, algunas fotos que salían a la luz y que nos hacían pensar que aún había algo entre ellos. Y ahora, boom, nos sueltan este notición de la casa. ¿Será que su amor ha vuelto a florecer con más fuerza que nunca? Yo diría que sí. Y es que, a ver, seamos realistas, Kerem y Hande son de esas parejas que nos encantan. Son guapos, talentosos, exitosos y sobre todo, se ven súper enamorados. Ya sea en la pantalla o fuera de ella, su conexión es innegable. Son como el pan con mantequilla, el café con leche, la noche y el día. Son la combinación perfecta. Y que ahora estén planeando construir un hogar juntos. Ay, mi corazoncito chismoso no puede más de felicidad. Pero bueno, no nos quedemos solo en la emoción del momento, vamos a analizar un poquito más a fondo esta noticia. ¿Dónde estará ubicada la casa? ¿Será en Estambul, donde ambos tienen la base de su carrera? ¿O habrán decidido buscar un rincón más tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad? ¿Será una casa moderna y minimalista, o tendrá un estilo más rústico y acogedor? ¿Tendrá piscina? ¿Gimnasio? ¿Una sala de cine privada? Ay, las preguntas nos asaltan por todas partes. Por el momento no tenemos muchos detalles, pero créanme que estoy investigando como la mejor agente del FBI para traerles toda la información jugosa. No me voy a quedar con la intriga, ni ustedes tampoco. Lo que sí sabemos, o al menos lo que se rumorea,
es que la casa sería bastante grande, lo suficientemente espaciosa para que ambos puedan tener sus propios espacios, pero también lo suficientemente acogedora para disfrutar de la compañía mutua. Y es que, a ver, no es lo mismo una casa para uno que una casa para compartir. Se necesita espacio para los armarios, espacio para el maquillaje, espacio para los libros, espacio para las mascotas. Y espacio para el amor, por supuesto. Que ahí es donde más espacio tiene que haber. Y hablando de mascotas, ¿se imaginan a Kerem y Ande adoptando un perrito o un gatito? ¡Ay, me muero de amor! Podrían compartir fotos adorables de sus peludos compañeros en Instagram, y nosotros, como buenos chismosos, no perderíamos detalle. Sería el no va más. ¿Y si le añaden un par de niños corriendo por la casa? ¡Ay, me da algo! Pero bueno, no nos adelantemos tanto, vayamos paso a paso. Primero la casa, luego la convivencia y luego, quién sabe. Quizás algún día nos sorprendan con la noticia de una boda, y ahí sí que nos explotará el corazón de alegría. Pero volviendo al tema de la casa, también me pregunto cómo será la decoración. ¿Tendrán gustos parecidos? ¿Habrá una lucha de egos a la hora de elegir los colores de las paredes? Ande será la que lleve la batuta en el tema de la decoración. ¿O Kerem tendrá algo que decir? Ay, esto es como un reality show, pero en la vida real. Y es que la convivencia es todo un reto, especialmente cuando se trata de elegir el sofá perfecto o la lámpara que mejor combine con el resto del mobiliario. Pero estoy segura de que Kerem y Ande, con su madurez y su amor, sabrán superar cualquier desafío que se les presente. Además, esto también es una prueba de que su relación va en serio. Comprarse una casa juntos es un paso importante, una muestra de compromiso, una forma de decir, esto va para largo. Y nosotros, como sus mayores fans, no podemos estar más felices. Verlos juntos de nuevo, verlos sonreír, verlos disfrutar. Es como un sueño hecho realidad. Y es que, después de tantas idas y venidas, merecíamos esta alegría. Merecíamos ver a nuestra pareja favorita, a nuestra Hanke, como los llaman sus fans, felices y enamorados. Pero bueno, no todo es color de rosa, también es cierto que esta noticia ha generado algunas reacciones negativas. Algunos detractores de la pareja, o como nos gusta llamarlos por aquí, haters, han aprovechado la ocasión para criticarlos y para poner en duda su relación. Pero, a ver, gente, ¿qué les pasa? ¿No pueden simplemente dejar que la gente sea feliz? ¿Qué les importa a ustedes si Kerem y Ande se compran una casa juntos? ¿Acaso les afecta en algo? Creo que es momento de dejar de lado los malos rollos y de celebrar el amor, porque el amor es lo más bonito que existe, y si dos personas deciden compartir su vida juntos, pues que lo hagan. Y que sean felices. Además, no olvidemos que Kerem y Ande son personas públicas, pero también son seres humanos que tienen derecho a su privacidad. No tenemos derecho a meternos en sus vidas, a juzgarlos, a criticarlos. Tenemos que respetarlos y apoyarlos, porque ellos nos han dado mucha alegría a través de sus trabajos, y se merecen nuestro cariño y respeto. Así que a los haters les digo que cambien el chip y que dejen de ser tan amargados, que la vida es muy corta para andar perdiendo el tiempo en criticar a los demás. Y a los fans a seguir celebrando el amor. Y es que, a ver, seamos sinceros, ¿quién no ha soñado con tener una historia de amor como la de Kerem y Ande? ¿Quién no se ha sentido identificado con sus personajes en Senkalkap? ¿Quién no ha suspirado con sus miradas y sus besos? Son la pareja perfecta, y verlos juntos fuera de la pantalla es como ver una escena de nuestra serie favorita en la vida real. Son un ejemplo de que el amor puede superar cualquier obstáculo, de que cuando dos personas están destinadas a estar juntas, nada ni nadie puede separarlas. Y bueno, dejando de lado un poco el tema del amor, también es cierto que esta noticia ha dado un empujón a la carrera de ambos. Los medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de la noticia, y eso, sin duda, les da más visibilidad. Kerem y Ande son dos de los actores turcos más cotizados del momento, y esta noticia no hace más que confirmar su éxito y su popularidad. Así que no solo estamos contentos por su relación, sino también por sus logros profesionales. Son una pareja de 10. Y hablando de sus carreras, ¿qué proyectos tendrán en mente? ¿Les veremos juntos en alguna otra serie o película? ¡Ay, ojalá! Porque su química en pantalla es explosiva, y nos encantaría verlos actuar juntos una vez más.
Pero por lo pronto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales, de sus entrevistas, de sus apariciones en eventos, y de sus fotos juntos en redes sociales. Y es que con esta noticia de la casa, seguro que nos van a dar mucho material para seguir chismeando. Prepárense para los stories en la nueva casa, para las fotos en el jardín, para las reuniones con amigos. Esto va a ser un no parar. Y bueno, mis queridos chismosos, creo que ya les he contado todo lo que sé hasta el momento sobre este bombazo de Kerem y Hande. Sé que les he dejado con la miel en los labios con ganas de saber más, pero créanme que estoy trabajando duro para traerles toda la información que vaya saliendo. Así que no se desesperen. Que la paciencia es la madre de la ciencia, y en este caso, la madre del chisme bueno. En resumen, hoy les hemos traído el notición de que Kerem Bürsin y Hande Erçel, nuestra pareja favorita, se han comprado una casa juntos. Esto ha desatado la locura entre los fans y nosotros, por supuesto, estamos más que felices por ellos. Hemos repasado su historia de amor, desde el rodaje de Esenkalkapm hasta este último capítulo de sus vidas. También hemos analizado un poco las reacciones que ha generado la noticia, y hemos dejado claro que el amor siempre triunfa. Y por supuesto, nos hemos quedado con la intriga de saber más detalles sobre la casa y sobre sus próximos proyectos. Pero no se preocupen, que seguiremos investigando para mantenerlos al tanto de todo. Antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por ser parte de esta gran comunidad de chismosos. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo, y yo estoy muy agradecida por tenerlos a mi lado. Así que sigan comentando, sigan compartiendo, sigan chismeando, que aquí siempre tendrán un lugar para hacerlo. Y ahora, antes de que me vaya, quiero pedirles un último favor, déjenme en los comentarios qué les ha parecido este notición, qué opinan de la pareja, si les gusta el chisme tanto como a mí, y si tienen alguna información jugosa que compartir. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, y me encanta leerlos y responderlos. Y por último, si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con todos sus amigos chismosos, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades, y únanse a esta gran familia del salseo. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Les mando un beso enorme, un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo, con más chisme del bueno. Hasta la próxima, y que el salseo los acompañe. Chao, chao.